Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Alto y Claro con el FNT. Les saluda María Fernanda Briceño Quesada. Hoy hablaremos sobre los logros y los nuevos retos para garantizar una educación de calidad. Para hablar de este tema nos acompaña el profesor José Antonio Cepeda, quien es secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de Nicaragua, CGTEN-ANDEM. Bienvenido, profesor Cepeda, al podcast Alto y Claro con el FNT. Gracias por la invitación. Como siempre, estamos dispuestos a tratar de informar y de llevar el mensaje a nuestro pueblo de los avances, logros y retos que tenemos en el sistema educativo nacional. Me gustaría, profesor Cepeda, que nos hablara sobre los resultados del año escolar 2024, sobre el trabajo de los docentes. ¿Cuáles fueron esos logros alcanzados? Bueno, normalmente siempre he señalado de que es fundamental, es importante para un sistema educativo, y en particular el nuestro, es culminar el año escolar. O sea, siempre hay dos retos que se plantean cada año escolar, como es el inicio, obviamente, que ya lo estamos preparando también para el 2025, y obviamente el cierre porque significa para la familia, significa para los maestros, significa para los estudiantes una promoción hacia un nuevo reto que tenemos de seguir desarrollando la educación. Haber alcanzado más del 95% de retención, haber alcanzado altos niveles de promoción escolar, desde preescolar hasta el bachillerato, nos hace analizar y valorar de que estamos por el buen camino. O sea, inclusive estamos en un proceso de revisión y análisis de los resultados mismos, pues para poder tomar las consideraciones y las medidas adecuadas. Inclusive para el próximo año 2025 vamos a seguir profundizando la estrategia educativa, o sea, para poder dar unos mejores procesos de aprendizaje y que obviamente los jóvenes, los adultos también tengan mejores oportunidades en términos de preparación académica. Por lo tanto, creo que los resultados son satisfactorios, tanto en la retención como en la promoción. Igual, ¿verdad?, para los maestros y las maestras, que ha significado culminar este año escolar, obviamente en un proceso también de análisis, de reflexión, de ajuste, porque obviamente sobre el camino hemos tenido que ir haciendo ajustes y que estamos todavía en el proceso de culminar los datos que necesitamos para poder definir cuáles serán los retos para el 2025. Hemos visto que los proyectos que impulsa nuestro gobierno sandinista para docentes y estudiantes permiten que la educación avance a pasos acelerados. Me gustaría su valoración en esto, profesor Cepeda. Por eso te decía que estamos en el balance y el análisis de los datos, de la información, para seguir tomando consideraciones y medidas definidas en la nueva estrategia, que no es tan nueva. Simplemente lo que estamos haciendo es hacer un alto, hacer un balance, hacer una reflexión sobre lo alcanzado, qué nos hace falta todavía por profundizar, qué ajustes tenemos que realizar, qué cambios tenemos que hacer. Por ejemplo, un reto para nosotros dentro de este avance es el cambio que vamos a hacer ya con la experiencia de los bachilleres del bono escolar. Pues obviamente vamos a ensayar para el próximo año ya el bono también para los niveles de preescolar, para los niveles de primero y segundo grado. O sea, son ajustes a partir de las decisiones que está tomando nuestro gobierno presidido por el comandante Daniel Ortega. O sea, más bien darle a la familia mayor participación, darle a la familia mayor espacio para que puedan tomar las decisiones. Entonces, ya con esto nos va a permitir que la familia pueda definir, pueda atender, pueda corregir y pueda garantizarle a los niños y niñas lo necesario para iniciar el año escolar adecuadamente. Por lo tanto, estos programas emblemáticos como la merienda escolar, la mochila escolar, el bono solidario, el aspecto de la capacitación, de la actualización para los docentes, de la profesionalización, ¿verdad?, de la incorporación de los niños jóvenes a las tareas de preservación del ambiente, del cuidado a la naturaleza, del cuidado a la madre tierra, de formación en valores, de tener el respeto hacia la comunidad. Pues obviamente nos ha permitido que nuestra educación centrada en las personas puedan desarrollar esas habilidades, y obviamente podemos sentirnos satisfechos de lo que hemos alcanzado, pero todavía tenemos que estar inconformes porque nos hace falta, y ese es el reto, ¿verdad? No quedarnos, dormir nuestros laureles, no quedarnos que porque los programas están funcionando, no, tienen que ser mejores cada vez más y tener mejores resultados cada día.
Como usted mencionaba, profesor Cepeda, el 2025 será un año de muchos retos para la educación en Nicaragua. Me gustaría que nos comentara cuál es el compromiso de Anden para acompañar al gobierno sandinista en este trabajo. Mira, el Anden está comprometido con este modelo educativo, porque es un modelo en el cual ha sido nuestra lucha desde los sindicatos, desde las federaciones, de la confederación, de años. O sea, una educación pública, gratuita, con calidad para todas y todos los nicaragüenses. ¿Y qué desarrollamos hoy? Desarrollamos un sistema educativo nacional articulado, desde el preescolar hasta las universidades. Estamos avanzando, obviamente, en darle a las familias nicaragüenses las oportunidades de desarrollar sus capacidades a través de los aprendizajes. Por lo tanto, es un modelo educativo que es nuestro. O sea, nosotros no lo vemos ajeno. O sea, el sindicato, ¿verdad?, por principio elemental y fundamental, nació para defender, para profundizar y hacer propio el modelo educativo donde la gratuidad, la calidad y obviamente la participación de la comunidad educativa sea real, y eso es lo que estamos desarrollando ahora. Para dar solo un dato sencillo, imagínate, más de 3 millones de personas, y cuando digo personas me refiero niños, niñas, padres, madres, maestros, maestras, profesionales, funcionarios públicos, han participado en ir aportando para mejorar los contenidos programáticos en la nueva estrategia educativa. Entonces eso es lo que te determina, pues, la importancia que le da nuestro gobierno, y obviamente el sindicato es parte de ese proceso. Por lo tanto, nosotros tenemos ese compromiso de seguir, ¿verdad?, convirtiendo el Ministerio de Educación en un ministerio de nuestro pueblo, un ministerio de la comunidad, en un ministerio que obviamente promueva la participación y la integración de los diferentes sectores, y por lo tanto el sindicato juega un papel determinante. O sea, más allá de las reivindicaciones normales, naturales que pueda tener un gremio, es principalmente garantizar que la educación en este país refleje y dé respuesta a los requerimientos y necesidades de nuestro país. Es importante señalar que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha venido trabajando arduamente para que la educación sea gratis en Nicaragua, tanto en educación inicial, primaria, secundaria, carreras técnicas, en las universidades. Me gustaría que nos comentara hacia dónde se dirige el país con esta estrategia educativa. Sí, por eso, primero tenemos que ver de que se dice fácil, ¿no?, que toda la educación de Nicaragua pública, inclusive se elevó ya a rango constitucional. En la reforma de la Constitución Política, el capítulo 5 que se refiere a la educación establece claramente que la educación pública en Nicaragua es gratuita, hablando desde el nivel de preescolar hasta los estudios superiores, o sea, los universitarios. Esto se dice fácil, pero ¿qué implica? Que hay una confianza en nuestro pueblo, en que el gobierno está respondiendo, y que por eso la recaudación de nuestros impuestos permiten que realmente podamos nacionalizar y podamos hacer un presupuesto que le permita al sistema educativo responder a las exigencias de la tecnología, de los avances científicos, del mercado, pero principalmente de las necesidades y requerimientos que tiene el ser humano. Por lo tanto, este esfuerzo que se hace cada día, que trabajamos, tiene una sola razón, y es que el gobierno, presidido por el comandante Daniel y el compañero Rosario, asigna los recursos suficientes para que podamos tener un modelo educativo, ¿verdad?, con calidad. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos con otros hermanos sindicalistas de otros países y le decimos que en Nicaragua la educación técnica es gratuita, nos quedan viendo raro, porque dicen que no puede ser. Sí, puede ser en una revolución. Cuando le establecemos que la educación universitaria es gratuita, nos quedan viendo. Y obviamente les cuesta un poco porque es otra realidad la que ellos viven. Nosotros siempre señalamos que este es un estado educativo, que estamos en un país donde se educa a diario y que obviamente todo el pueblo de Nicaragua participa en este proceso educativo. Por lo tanto, creo que los retos que tenemos y que nuestro gobierno nos ha planteado parten de eso, de la importancia, relevancia, ¿verdad?, que le da a nuestro presidente a la educación en Nicaragua. Es importante señalar que el presupuesto general de la República del año 2025 va a continuar priorizando la educación. Esto significa escuelas donde no habían, la rehabilitación de los centros escolares dañados. Nos gustaría conocer qué opinión tiene sobre este presupuesto para la educación. Mira, el primer presupuesto en este país, pues, del proyecto general del presupuesto de la República, el primer presupuesto es educación.
Porque si tú sumas lo que se le asigna al Ministerio de Educación con el 6% de las universidades y obviamente hoy las partidas que se le asignan a INATEC como centro tecnológico para garantizar todos los procesos de aprendizaje, estás hablando de más del 25% del presupuesto para educación. O sea, eso da la relevancia. Obviamente el segundo presupuesto es el de salud. Y ahí es la importancia que da nuestro gobierno a los dos pilares fundamentales para el desarrollo del país: la salud y la educación. Obviamente la infraestructura es el tercer componente del presupuesto. Estamos hablando de infraestructura, hablando de carretera, hablando de inversión en energía, en todo lo que significa puertos. Pero fundamentalmente, ¿verdad?, hay un presupuesto que hoy por hoy es el mayor, ¿verdad?, que se destina por parte del gobierno para garantizar esos procesos educativos. Por eso te decía que se dice fácil cuando hablamos de gratuidad, pero es que eso significa que la recaudación que hace el gobierno de los impuestos que pagan los nicaragüenses, ¿verdad?, como una decisión de nuestro presidente comandante Daniel, se regresa, ¿verdad?, al pueblo mismo para darle las oportunidades. Y esto es un proceso y un ciclo muy importante en términos económicos, porque en la medida que tengamos mejor mano de obra calificada, que tengamos mejores profesionales, que tengamos obviamente los retos que nos plantea la tecnología y el avance científico, pues en esa medida también tenemos mayor producción, tenemos mayor capacidad de resolver los problemas y principalmente salir de la pobreza a partir de la inversión social que hace el gobierno de Nicaragua. Profesor Cepeda, me gustaría que nos hiciera una breve reflexión, porque recordemos que en los años 90 los gobiernos de esa época tenían abandonada la educación. Y digo breve porque hoy por hoy los estudiantes ya cuentan con condiciones dignas para poder continuar sus estudios. Mira, las políticas neoliberales tienen un enfoque que es robarte. Digo robarte porque algunos dicen no, es robarte todos aquellos derechos que vos como ciudadano, como una persona que requiere de atención de parte del Estado, ¿verdad?, son arrebatados. Entonces, en las políticas neoliberales, ¿qué es lo que teníamos? Gobiernos que miraban a la educación como una mercancía, en primer lugar. En segundo, lo miraban como un gasto innecesario, según ellos. Y tercero, obviamente, había aquello de que sálvese quien pueda. Y entonces, en el caso de educación, si vos querías estudiar, pagá. Si vos querías tener pupitre, pues llévalo de tu casa. Si vos querías tener merienda escolar, bueno, tenías que comprarla. Si vos querías tener libros, pues tenías que comprar todo. O sea, prácticamente el Estado lo que te ponía, además te ponía instalaciones totalmente destruidas. Pues, o sea, tenían unas condiciones que ni pupitre. Entonces, eso es lo que nosotros recibimos. O sea, y cuando hablamos de la privatización de la educación, porque algunos dicen, bueno, hubo o no hubo, es que por eso los edificios eran del Estado. Sí, es que ese no es el problema. El edificio puede ser del Estado, pero cuando te ponían condiciones, ¿verdad?, financieras para poder ejercer el derecho a la educación, entonces ahí venía lo que es la privatización. Entonces, las políticas neoliberales, los gobiernos neoliberales tenían esa tendencia a privatizar desde la perspectiva de que vos tenías una necesidad y si querías responder a esa necesidad que te planteaba el mismo sistema, tenías que buscar los recursos para poderlo comprar. Entonces, ese era un concepto, ¿no? Y fíjate bien que te iban fomentando tal que venían los viernes locos, por ejemplo. ¿Qué era el viernes loco? Pagar por llegar sin uniforme, pagar por romper las reglas, pagar para romper para tener capacidades de tomar decisiones y hacer lo que vos querías. O sea, te iban induciendo a que el poder económico era el que te permitía realmente salir para adelante. O sea, una perversidad con la autonomía escolar, que fue el modelo que se desarrolló, y obviamente a estas alturas nosotros hoy comparemos. Y ahora podemos decir 17 años de gobierno neoliberales con los gobiernos, buen gobierno del comandante Daniel y con Pera Rosario, podemos decir un modelo educativo hoy en desarrollo, un modelo educativo que permite todas las modalidades para que se puedan ejercer el derecho a la educación, un gobierno que garantice el presupuesto necesario para poder desarrollar todos los planes y programas de estudio, ¿verdad?, y de inversión que se requieren en la educación. Un gobierno que se centra en las personas, o sea, nuestra educación es humanística, está centrada en las personas, en desarrollar habilidades. Un gobierno que obviamente es un reto de actualizar al magisterio, de profesionalizarlo, de hacer lo posible de que pueda manejar en este contexto los retos que tenemos por los avances técnicos y científicos que se dan en la sociedad. Por lo tanto,
yo te puedo decir que las políticas neoliberales fueron excluyentes, fueran perversas y que obviamente tenían el objetivo de que la familia buscara los recursos, y si no tenías los recursos, pues ya ni modo, pues eras vos el culpable. Vos eras culpable de ser pobre, vos eras culpable de no tener los beneficios que vos como familia necesitabas, vos eras el culpable por no tener esa capacidad de responderle al sistema. Entonces, creo que hablar de la educación en tiempos neoliberales es decir simplemente la marginación de las familias para el derecho a la educación. ¿Hacia dónde vamos? Es decir, ¿cómo visiona el futuro de la educación en Nicaragua? Primero te decía que estamos en la revisión y actualización de la estrategia educativa, una articulación del sistema educativo nacional, una comisión nacional, un ministerio único, digamos, en términos de políticas educativas. El reto de que los maestros se actualicen y que obviamente se profesionalicen y capacitarlos y darles las oportunidades para que tengan una especialización y que podamos tener mejores resultados en términos de los aprendizajes. Es el reto de seguir, ¿verdad?, actualizando los conocimientos a través de los planes y programas de estudio, pero principalmente y fundamentalmente que los niños, las niñas, que los jóvenes conozcan su país, conozcan su historia, conozcan su constitución política, conozcan obviamente el entorno en que se rodea y la solidaridad y la sociabilidad que debe tenerse en una sociedad donde todos somos hermanos y donde todos requerimos de uno del otro. O sea, hacer una persona más humana, hacer una persona que realmente le sirva a nuestro pueblo. Y eso es una tarea permanente, es una tarea que tiene el sistema educativo y que obviamente las maestras y los maestros jugamos un papel determinante para poder llevar en esa relación, ¿verdad?, de aprendizaje, la conducción, porque por ejemplo, a lo mejor no somos especialistas en tecnología, pero los muchachos conocen más, pero sí podemos darle a conocer las responsabilidades, el compromiso, la garantía en que nosotros podamos usar la tecnología para beneficio y desarrollo del país y que obviamente no seamos objetos, ¿verdad?, de esa tecnología. Entonces, son retos grandes y fundamentalmente, como te digo, el único país en Centroamérica donde el 100% de su presupuesto viene del erario público. Y obviamente tenemos cooperación, tenemos apoyo, pero que vienen a complementar porque el gobierno ha asumido ese compromiso de garantizar los recursos. Por lo tanto, el principal reto para nosotros será iniciar el año escolar con todas las condiciones. Por eso ya lo estamos preparando, se están actualizando algunos currículums, se están actualizando algunos programas, estamos preparando a algunos compañeros y compañeras para que podamos desarrollar el proceso de capacitación para los y las maestras. Estamos en el proceso ya de garantizar la matrícula para saber las necesidades y requerimientos. Por lo tanto, nosotros no esperamos el 2025, sino que ya desde el mes de octubre comenzamos a trabajar para que sea un año escolar exitoso como ha sido el año 2024. Me gustaría, profesor Cepeda, que para finalizar nuestros podcasts envíe un mensaje o un comentario a todos los que nos están viendo. Bueno, en primer lugar, decirles que estamos en diciembre, en un mes que refleja paz, que refleja reconciliación, que refleja amor por el ser humano, amor por la vida, y que eso es lo que nosotros amamos, la paz, la tranquilidad, y que nuestro niño Dios, porque es nuestro niño Dios, era el niño Dios de nuestros padres, nuestros abuelos, hoy lo tenemos, y pedirle a Él y rogarle a Él para que realmente haya paz y tranquilidad y que nosotros seguimos trabajando para erradicar la pobreza en este país. Nuestro principal enemigo es esa pobreza que no permite pues de que toda la familia estemos en un desarrollo adecuado. Por lo tanto, seguiremos trabajando en esos programas, en esos planes, conducidos por el comandante Daniel y la compañera Rosario, para garantizar el buen desarrollo económico de nuestro país. Por lo tanto, puedo desearles una buena Navidad, ¿verdad?, que tengamos un inicio y una recepción de año nuevo, ¿verdad?, con alegría y con paz, pero principalmente, y una recomendación, seamos responsables en este periodo, ¿verdad?, porque se alegra uno, pero la alegría que no se convierte en tristeza. Seamos responsables cuando si vamos a manejar vehículos, el principio elemental, ¿verdad?, si toma, no maneje, ¿verdad?, y si maneje, no toma. O si no, búsquese un amigo, un compañero que no tome para que... O sea, cuidar a la familia, cuidar a nosotros mismos. Porque si nosotros nos cuidamos, cuidamos a la familia. Y si cuidamos a la familia, cuidamos a la sociedad. Y si cuidamos a la sociedad, cuidamos al país, cuidamos a nuestra Nicaragua. Por lo tanto, felicidades, que sigamos pues en victorias personales, en victorias colectivas.
porque esas son las victorias de nuestro país. Quiero agradecer a nuestro invitado del día de hoy, el profesor José Antonio Cepeda, quien es secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de Nicaragua, CGT-Anden. Gracias, profesor, por haber participado en el podcast Alto y Claro con el FNT. Así estamos, alto y claro. Nos veremos en una nueva edición de tu podcast Alto y Claro con el FNT. Estuvo con ustedes María Fernanda Briceño Quesada. Nos vemos en una nueva edición.